Hasta cierto punto, llegar al final de todo puede parecer algo decadente o triste bajo la perspectiva de un simple mortal. Nos aterra la idea de desaparecer, del posible dolor que eso represente y de si fuimos lo suficientemente trascendentes a lo largo de nuestra existencia como para ser recordados. Es de humanos pensar ello dada nuestra naturaleza fundada bajo supersticiones y adoctrinamiento. El hecho es, que incluso a seres inmortales el fin es una regla inquebrantable pues aunque no se rija por nuestra naturaleza, el final para ellos existe, y es representado de diferentes maneras. No obstante, el miedo o la preocupación por el final se va desvaneciendo mientras más al inicio de tu existencia te acerques. Es irónico, pero es así. Todas las historias que viviste, y que aún aguardan por ti son piezas de un enorme rompecabezas que decanta en el fin de todo. Ese rompecabezas ahora estaba a simples y contadas piezas de armarse para Goku. Este había desmantelado la existencia entera en busca de respuestas sobre el inicio de todo. A pesar que estaba en el origen de todo, en un lugar en donde incluso el mortal más fuerte enloquecería con solo entrar medio segundo, el Saiyajin Mystic no sentía miedo, preocupación o angustia, sino una fuerte convicción y determinación de seguir adelante. Su mente estaba vacía, sin ningún pensamiento innecesario en ella. La emoción por pelear característica del Saiyajin había pasado a un segundo o quizá tercer plano, sustituida por un sentido de responsabilidad inquebrantable. Aún así, el entrar a dicho lugar no era cualquier cosa. De toda la segunda existencia, en sus infinitos universos, líneas temporales y paralelas, el único con la capacidad de entrar a la primera existencia era él. Pese a tener la supremacía, infinidad y control absoluto de toda ley física, temporal y existencial en la palma de su mano, no pudo evitar sentirse superado por ese sitio. Era algo que no podía concebir. El tiempo, la vida, la muerte, todo era distinto. No era como él las había conocido. Físicamente no era tan complejo como lo esperaba. El infierno 1 no parecía un infierno como tal. Era como otro mundo, en donde el espacio existencial era de color rojo, y sus estrellas y cuerpos celestes eran completamente negras. Pero esa negrura, era increíblemente brillante, mientras que la luminosidad era bastante opaca y oscura. No había sentido en ello, y sinceramente, no tenía por qué tenerlo. Por algo era una existencia completamente diferente a la suya. Otra cosa que era extraña, era que el espacio o manto existencial parecía quebrado. Era como un enorme cristal golpeado hasta el cansancio de manera violenta y salvaje. El Mystic 5 tenía capacidades sensoriales increíbles. En la segunda existencia este era capaz de sentir a todo ser vivo, y ser consciente además de todos sus pensamientos, pasado y futuro. Era omnisciente, omnipresente y omnipotente. Era realmente el poder absoluto. Aún así, este no sentía vida en dicho sitio. Tampoco sentía que hubiera vida en el pasado, ni si habría en el futuro. Ni siquiera aquellos seres primordiales que había sentido por primera vez con el Super Saiyajin 10, y que vio cercanos en su batalla contra Takama. Porque ahora que estaba aquí, no podía sentir a semejantes monstruos. Este era uno de los muchísimos secretos que aguardaban ser revelados. Goku aún así sentía una libertad increíble, de darle rienda suelta a su infinidad, viendo como segundo a segundo su poder no tenía nada que ver con el del segundo anterior. A cada instante el Mystic 5 se volvía más y más inmenso en cuanto a capacidades, pudiendo hacer lo que se le antojara. Pronto descubriría que realmente el poder físico que desarrollara, aquí no le serviría demasiado. El infierno 1, o primera existencia además parecía estar en pausa. Todas las terribles colisiones galácticas, universales e incluso dimensionales que un lugar tan caótico podía concebir estaban detenidas en seco, como si algo evitara su movimiento. En inicio era fácil para alguien con sus capacidades entender que ese lugar era muchísimo más grande que la segunda existencia. Si bien ambos lugares eran infinitos, la segunda existencia, aunque tenía cientos de miles de eternidades existiendo, era joven en comparación al infierno 1. Por lo tanto, la primera existencia, aún siendo infinita en principio, siguió creciendo junto a la nueva. Para Masinri, el silencio espacial que había en la misma era ensordecedor. Cualquier mortal que entrara aunque sea un instante a la misma quedaría completamente traumatizado ante semejante sitio, tal y como pasó en los escasos momentos en los que Tengu había abierto el infierno 1. Irónico era que él mismo había provocado un desastre dimensional sin precedentes dando paso al advenimiento de Takama, solo para sellar nuevamente la entrada al infierno 1 al que ahora había accedido voluntariamente. Incluso y aunque sonara loco, seres como el Mystic 4, el Super Saiyajin 10 Omega serían inhabilitados en dicho sitio.
Hablamos de seres capaces de mantener dimensiones enteras con todo lo que ello acarrea en la palma de sus manos. Y aún así el Mystic 5 veía imposible que ellos estuvieran aquí aunque fueran leves instantes. La impresión tan enorme que dicho lugar le causaba a Goku lo desviaría momentáneamente del objetivo. Aunque bueno, viéndolo objetivamente, ni siquiera tenía un objetivo como tal. El infierno 1 tal cual lo explicó Omega, estaba mucho más allá de ser un infierno como tal. Solo era un nombre grandilocuente bajo el cual las deidades de la nueva existencia impondrían temor o respeto hacia dicho sitio. Si bien sabían que entrar a dicho sitio era un suicidio, al final dicho lugar aunque caótico era su génesis. Su origen. Su alfa y su omega, por lo que tal cual como un niño que descubre ser adoptado, teniendo una familia que si lo ama y lo protege es llamado por su biología a conocer a sus padres reales aun si estos son la peor escoria vista. No es porque lo quieras, sino porque tu alma así lo pide. El llamar a este sitio un infierno, desviaría la mirada y atención de todo dios o mortal a quien la curiosidad le pudiera e intentara condenarlos a todos bajo el respetable derecho de conocer su origen. Celestes y demonios podían ser egoístas y pretenciosos, pero no hipócritas ante las convicciones de sus creaciones. Goku iría viajando de manera instantánea entre dimensiones, no tanto que todas eran básicamente cementerios vacíos donde le parecería increíble que antes hubiera vida. Eran mucho más masivas que las de su existencia, y todo se mantenía inmóvil como si el tiempo en las mismas no transcurriera. Esto era normal, dado que incluso el tiempo como tal había muerto. El Saiyajin Mystic vería los vestigios de cada plano dimensional, lo que provocaría en él un sentimiento de creciente melancolía. Todo lo que podía haber salido mal en dicho lugar parece que pasó. Lo que sería su existencia sin él y sus amigos. De hecho, ahora que tenía la posibilidad de hacer todo lo que se le antojara, con solo levantar la palma de su mano, crearía una dimensión de manera instantánea, en donde una versión de sí mismo lo vería con desesperación como si dicho Goku supiera lo que haría. De la nada, el Mystic 5 desaparecería posicionándose la dimensión al momento en donde Zaiko llegara a la Tierra. En este aspecto, dicha dimensión se basaría en qué pasaría si Zaiko terminaba cumpliendo su objetivo. Si aun con la ayuda del Super Saiyajin 5, su hijo terminara derrotándolo. En este plano Goku terminaría pulverizado ante un desesperado ataque de Zaiko, exterminando la vida en la Tierra y la galaxia cumpliendo a rajatabla los deseos de su corrupta madre. Dicha dimensión evolucionaría a otra, en donde ahora se mostrarían los hechos acontecidos con Evil Goku. En este aspecto, el Goku corrupto terminaría llegando a su fase perfecta, siendo aquel Super Saiyajin 5 perfecto de color dorado. Aunque no era ni por asomo un Mystic, el poder de este era demasiado incluso para un Super Saiyajin 7. Con este poder sería capaz de hacer polvo al Goku original, para después seguir con su destrucción de la vida galaxia por galaxia. Lo mismo con Kidnapped, eliminando a Goku Super Saiyajin 7. En el triste caso del Saiyajin demoníaco, su destino siempre sería morir por más intentos de que esto no pasara e intentar a Goku. El que más se repetía era que este fuese en busca de los demonios dimensionales, matándolos uno a uno provocando que los celestes y demonios tuvieran que intervenir para detenerlo. Muy tarde, pues muchas dimensiones quedarían obliteradas ante su cólera. Al no poder matarlo por no tener la potestad de decidir el destino de un mortal, Kidnapped sería llevado al reino celeste, para que fuese Demillari quien definiera su destino. El Saiyajin milenario no necesitaría siquiera transformarse, eliminando a Kidnapped en todos y cada uno de los posibles destinos de este. Sin embargo, en uno era diferente pues Kidnapped recuperaría la capacidad de transformarse en Super Saiyajin en base a su desesperación. Aunque como es de esperarse su incremento de poder sería descomunal en todo sentido, aún no sería nada para Demillari quien impresionado le daría una muerte más piadosa. Triste pero cierto, la ambición de Kidnapped en el pasado había sellado la muerte eterna en su existencia. Todos estos destinos en dimensiones paralelas compartirían algo en común, y era que hilos negros siempre los llevaban a algo en común. Un destino oscuro que se repetiría siempre sin excepciones. Este destino era Celbucer. A Goku le llamaba la atención el cómo no importaba el contexto o la forma en la que se desarrollaran los hechos.
Estuviera él vivo o muerto, Cellbuzzer siempre tendía a aparecer por diversos factores. No tardaría en atribuir que esto se debía a que realmente el eliminarlo era solo un medio para manipularlo, pero la existencia del mismo era impulsada gracias a una fuerza primordial. Takama había hecho todo lo posible por mover los hilos del destino, creando a su fusión perfecta. Una que complementara el potencial de seres oscuros, los cuales encima tuvieran varias transformaciones. Ahora que tenía la capacidad de ver pasado, presente y futuro de cualquier dimensión y línea temporal sin necesidad de trucos raros, Goku crearía una realidad en donde Cellbuzzer terminaría ganando. Lo curioso era que para que esto sucediera, el Super Saiyajin 10 debía desaparecer de la ecuación. Esto básicamente pues no había manera en la que Cellbuzzer cumpliera sus objetivos si el poder prohibido apareciera. En dicha realidad, Goku haría que él mismo desapareciera en base al ritual del poder prohibido, razón por la que el Goku que creó anteriormente tenía esa expresión de desesperación. Esto pues conllevaría a que un alma desapareciera, en ese caso la suya. Con eso mismo, no sabía si también desaparecería él, pero al estar en una existencia distinta las leyes de vida o muerte quizás serían distintas. Es así como lo intentaría, desapareciéndose a sí mismo, evaporando su propia alma mediante el ritual bajo uno de los sufrimientos más desesperantes jamás concebidos. Al desaparecer, Cellbuzzer se frustraría un poco dado que el muy imbécil se había destruido a sí mismo antes de que ellos pudieran hacerlo. Ya sin Goku, no había ningún motivo por el cual extender esa inmensa guerra existencial. Solo con un ataque masivo, la fusión de villanos terminaría eliminando a todos, quedando prácticamente solo ante lo que los celestes decidieran hacer con él. El secreto sin resolver del porqué y del cómo estos conocían del reino celeste al fin sería revelado. Sorpresivamente algo comenzaría a hacer inestable dicha realidad creada, siendo que efectivamente el alma de Goku estaba corrupta a él mismo eliminarla. Lo único que retardaba su desaparición era el mismo núcleo celeste que autorregeneraba su existencia, pero tarde o temprano su alma terminaría diluyéndose en el poder del mismo, liberando el núcleo y desapareciendo para siempre. Aún así, Goku estaba empeñado en saber qué era lo que había sucedido, pues quizá allí había una pieza fundamental en todo esto. Los hechos seguirían transcurriendo, mientras dicha realidad comenzaría a agrietarse por la inminente desaparición de Goku. Cellbuzzer lo notaría, pero atribuiría esto al desastre que causaba, mas no a que era producto de un Goku omnipotente. Este sería irrumpido por una presencia celestial cuyo poder era demencial en todo sentido. Hasta el mismo Cellbuzzer así lo sabría, evitando cualquier tipo de conflicto. Este de alguna manera sabría que algo así pasaría, comentando que había tardado bastante en venir. El ser sería Primsland quien diría que realmente estaba causando bastantes problemas. Aún así no sería él quien se hiciera cargo de ello. Cellbuzzer solo se limitaría a decir que los dioses eran bastante cobardes. Él tendría bastante fácil eliminarlos si quisiera, pero su neutralidad no lo dejaba intervenir. Solo era un perro amaestrado. El temple de Primsland sería monumental, por lo que Cellbuzzer podría provocarlo de la manera que quisiera, y este jamás lo vería como un ser relevante. De igual forma, le diría que su destino lo sellaría otro ser. Cellbuzzer solo sonreiría para acto siguiente aparecer instantáneamente en el reino celeste. Al llegar este no podría evitar quedar sin palabras ante un lugar tan majestuoso. Un lugar que encima tenía algo que él necesitaba y buscaba. Un poder primordial absoluto. Este llegaría para ser juzgado por sus terribles actos, siendo sentenciado a la destrucción. En este caso, no sería como con Goku. A Goku se le había traído pues con el Super Saiyajin 10 había demostrado un poder y capacidad abominable. Por ello, los celestes habían creído que podría servirles de arma contra el destructor de dimensiones. Con Cellbuzzer no era así. Estos sabían perfectamente que era un monstruo que solo existía para destruir y ya para eso tenían al anteriormente nombrado. Por ello sería sentenciado a ser destruido y su verdugo sería un Saiyajin. Al escuchar esto, a Cellbuzzer no le quedaría más que apretar los dientes pensando en si realmente era posible que aún existieran más de esas miserables criaturas. Porque diablos todo siempre llegaba a concluir en una lucha contra un asqueroso Saiyajin. Lo que este no sabía, era que a quien se enfrentaría estaba demasiado por encima de cualquier esquema de poder mortal. Alguien quien incluso era temido por dioses.
Tal cual como pasó con Goku, Cellbuzzer sería llevado a un inmaculado y majestuoso campo de batalla el cual parecía estar hecho por el oro más hermoso jamás concebido. De la nada, un inmenso desfile llevado por miles de serafines y arcángeles traería un contenedor enorme y dorado en forma de prisión. Él mismo sería dejado en el campo de batalla, liberando sus ataduras celestiales, saliendo de él un guerrero encapuchado que ocultaba su apariencia de Saiyajin. Este no diría palabra alguna y se mantendría inmóvil mirando fijamente a Cellbuzzer como si de una inmensa fiera viendo a su próxima presa se tratara. Primslang se haría presente en medio del campo de batalla, provocando una leve sonrisa en ese Saiyajin. Una simple mueca que serviría para demostrar que ambos tenían una historia no contada. Primslang solo se limitaría a anunciar el inminente combate entre ambos, sonando por primera vez el nombre de Miyari. El destructor de dimensiones. El combate definiría si el ser llamado Cellbuzzer se ganaría su destrucción o por el contrario de terminar ganando, su libertad. Por aclarar, por más si la fusión Cellbuzzer fuese perfecta o eterna, esta era una fusión inestable y decadente. Cada transformación era más bien una involución del mismo, la cual la hacía más poderosa pero a su vez cada vez más inestable. Por ello, aunque su primera forma al ser la menos fuerte que este monstruo tenía, era la más homogénea o equilibrada combinando a la perfección la biología de cada uno. Por ello también era que cada transformación hacía ver a la fusión menos compatible, separando las facciones de estos esporádicamente por todo su cuerpo, haciendo imposible que pudieran destransformarse. Estos por los hechos de su batalla contra Goku y Vegeta quedaron en su tercera involución, la cual era hasta el momento la más poderosa de todas. Muy por encima del Super Saiyajin 9 capaz de hacer añicos el espacio-tiempo de varias dimensiones si se lo proponía. Ante la desafiante y desalmada mirada de aquel supuesto Saiyajin llamado de Miyari, Cellbuzzer iniciaría mostrando su poder con la intención de intimidarlo. Este expulsaría una masa de poder siniestra bajo la cual todos los dioses quedarían a la expectativa de cómo un mortal podía optar por tal cantidad de poder. Este en condiciones normales haría polvo una dimensión o varias junto a los cientos o quizá miles de universos que éstas albergaran. No obstante, le sorprendería ver cómo ni el campo de batalla ni sus aledaños tan siquiera se agrietaran ante esto. El reino celeste era indestructible en casi su totalidad. Luego de tal demostración, Cellbuzzer confiado lo invitaría a atacarlo, pues no era el primer asqueroso Saiyajin al que haría polvo al instante. Ya se había enfrentado al más poderoso y lo había derrotado. Ante todas estas incitaciones, de Miyari no movería un músculo, así como tampoco le quitaría la mirada de encima a Cellbuzzer. Sin embargo, algo extraño pasaría, en donde dicha dimensión comenzaría a colapsar ante la desaparición de Goku. Este necesitaba llegar al fondo de todo para poder avanzar, pero no podía. El tiempo era escaso y en este sitio no había nadie capaz de ayudarlo o aconsejarlo. De hecho, ya él lo sabía todo, por lo que tenía conciencia de que nada no saldría. Todo menos que usara su poder para crear un alma nueva. Es por ello, que crearía una realidad en donde todos los residuos de su pasado abandonados se conjugaran en una nueva existencia. El juntar las energías primordiales de este en uno era lo que necesitaba. Por lo tanto, provocaría que dos dimensiones paralelas chocaran. Pero no cualquier dimensión. Hablamos de una donde el poder Omni existiese para poder soportar la fisión de dichas energías. Goku de manera inconsciente haría un llamado a aquellas existencias suyas de cada dimensión que creó. Todas sus transformaciones en base a alteraciones de Ki. Es así como todas atenderían el llamado, reuniéndose en ella para crear una fase suprema que creara una nueva forma capaz de obtener una nueva alma. El Super Saiyajin 20 Supremo. Sin embargo, para ello debía crear a un ser mucho más peligroso que Takama, que al enfrentarse a su nueva versión tendría que hacerlo eternamente, haciendo muy inestable sacar dicha transformación de allí. Aún así recordaría que había un ser capaz de ayudarlo en ello distrayendo al monstruo mientras creaba esto. El mismo Super Saiyajin Omega. Lo que parecía una jugada fortuita del destino creando un plano donde habían seres enteramente inalcanzables, realmente era una creación muy puntual de Goku mientras estaba en el infierno 1 buscando la respuesta a todo. Al final, yo cito, el Super Saiyajin 20 y todo lo que en ella había acontecido solo era algo controlado por el Mystic 5 con la intención de recrear lo único imposible de recrear. Un alma. De ese tamaño era la diferencia entre Goku y cualquier ser por poderoso que se viera o se sintiera.
Al fin y al cabo, él podía hacerlo absolutamente todo. Incluso, si esto significaba atentar contra su propia existencia. Goku ya no solo era absoluto, sino inmortal tanto física como esencialmente. Mientras esperaba que su nueva alma terminara de forjarse, este seguiría evolucionando su dimensión prosiguiendo con la batalla entre Cell-Butzer y Demillari. No obstante, antes de continuar, comenzaría a notar leves cambios ya no en su existencia creada, sino en el Infierno 1. Notaría como todo comenzaría a tener movimientos extremadamente lentos, casi imperceptibles para alguien sin las capacidades sensoriales de Goku. Era como si algo estuviera lentamente liberando la infernal energía destructiva de ese sitio. Pero, ¿qué era? Pese a desaparecer lentamente, aún podría desarrollar su existencia de bolsillo continuando con los hechos. Cell-Butzer se mantendría cauto ante ese sujeto, pues aunque confiaba en su abominable poder y potencial, un ser así no estaba preso en un lugar como ese sin ser alguien como mínimo, excepcional. Demillari en este caso sería quien en un tono extremadamente serio comentaría que algo raro sucedía. No sentía como lo que estaba pasando algo correcto, sino algo que debía pasar. De alguna u otra forma el poderoso Saiyajin comprendía que su existencia estaba siendo manipulada, pues tenía conexión con Goku al ser un Saiyajin y al Goku a un ser un poco inexperto a la hora de desarrollar un destino independiente. El nivel de concentración y temple para esto era completamente descomunal, pues hacer una realidad funcional no es tan sencillo aún siendo omnipotente. Había algo llamado destino, el cual le otorgaba a los seres mortales la capacidad del libre albedrío. Es extremadamente complejo crear una existencia y no hacer aunque involuntariamente lo que se te apetezca en vez de lo que tiene que pasar. El hacer una realidad bajo lo que él quisiera manipulando tiempo, espacio, vida y muerte a su antojo no lo haría diferente a lo que buscaba Takama. Un tirano absolutista cuya ambición no tenía límites. El tener libre albedrío era lo que le había permitido a él estar donde estaba ahora. Esta introspección de Goku, la cual también podría catalogarse además como una especie de epifanía, ya era digna de un dios real. De alguien que se alejaba de sus raíces mortales pero comprendiendo poco a poco la importancia de los mismos. Esto volvería a hacer que el Infierno 1 cambiara levemente, haciendo que las grietas que estaban por doquier se expandieran muy lento. Lentamente comenzaría a sospechar lo que estaba pasando. Concentrándose ahora en la difícil tarea de que su voluntad no interviniera en los hechos de su realidad creada, la historia paralela proseguiría. En este caso, el silencio y la tensión se alargaría a minutos. Cell-Butzer en este caso preguntaría a qué diablos se refería con que algo raro pasaba. ¿Acaso su miedo ya estaba creciendo internamente? Demillari iría olvidando este hecho tal cual pasa cuando intentas recordar algo que recién soñaste al levantarse. Cell-Butzer, harto de la monótona situación, diría que ya era suficiente silencio, lanzando un leve pero cataclísmico ataque en dirección del misterioso Saiyajin. Dicho ataque sería repelido por sin tan siquiera moverse, como si un campo de fuerza lo rodeara. Esto no era algo que a Cell-Butzer lo sorprendiera especialmente, ya que era de esperarse que un sujeto así tuviera algún que otro truco escondido. Demillari no era alguien que se caracterizara por alardear o fanfarronear sobre su poder, ya que él entendía que no existía nadie fuera de los dioses o demonios capaz de aguantarle un combate. Sin embargo, sentiría curiosidad por un monstruo tan curioso. Además de poderoso, Demillari era terriblemente astuto, notando que Cell-Butzer tenía manía hacia su raza. Usaría esto en su contra, diciendo que parecía que era un pobre acomplejado por la raza Saiyajin. No tenía idea de quién era, pero le aseguraba que aunque hubiera extinto a la raza casi en su totalidad, la misma seguramente le había hecho pasar muy malos ratos. Lo más gracioso era que todo ello decantó en nuevamente enfrentarse a otro Saiyajin. Esto fue darle en la tecla a la fusión de villanos, quien sin pensarlo dos veces le aseguraría que no importa cuántos quedasen, él los reduciría a polvo a todos. Lanzándose directamente hacia el milenario Saiyajin. Para sorpresa de todos, el ataque de Cell-Butzer terminaría siendo detenido por Demillari con una facilidad aterradora. Con solo sujetar el puño de la fusión, le haría añicos la mano entera. Como es obvio, aunque pareciera un daño terrible, podría regenerarlo. Demillari ya no diría palabra, puesto que las que necesitaba ya las había dicho cumpliendo su objetivo. Cell-Butzer comenzaría a atacar frenéticamente a no logrando siquiera moverlo de su sitio. A la atenta mirada de Goku esto no tenía nada de raro.
Demillari ya solo en su forma base tendría que ser capaz de superar a Celbucer con facilidad, ya que lo que había provocado que se transformara en su caso era el Kamehameha universal del Super Saiyajin 10. Y sin embargo, esto solo era por el motivo de no desaparecer por la maldición de su piel. Probablemente en su estado base, Demillari aún aguantaría un minuto entero contra la fase 10. Así de exagerado era su poder. Celbucer vería en ese ser cada vez un muro más grande el cual superar. A veces si una pared es demasiado maciza como para derribarla, lo lógico sería rodearla o escalarla. En el caso de Demillari, cada golpe que repelía a Celbucer hacía crecer y ensanchar cada vez más dicho muro haciendo imposible rodearlo o escalarlo. Demillari ya había visto lo que necesitaba. Ese sujeto era poderoso, mas no era lo que él esperaba. No ameritaba su presencia ni su poder. El que éste solo diera un paso atrás provocaría en Celbucer un aire incontrolable gritándole con todas sus fuerzas que eliminaría a todos los Saiyajin. Este liberaría aún más y más poder que antes, alcanzando una forma aún más amorfa e inestable pero que le concedería más fuerza bruta. Demillari lo vería con cierta condescendencia diciendo que se mirara. Cayendo cada vez más bajo por un poder tan horrible. Celbucer sin mover una mueca de su cara como si de un cadáver se tratase aparecería detrás del Saiyajin para acertarle un cataclísmico ataque dirigido al cuello. No obstante, antes de pasar esto, Demillari sería quien lo tomaría del cuello a él, mirándolo fijamente comentándole una vez más que la batalla había terminado. Lo que había demostrado Celbucer era increíble, pero lo de Demillari no tenía nombre. Resultaba increíble imaginar que este ser había sido derrotado. Encima de ello, ni siquiera estaba transformado. Celbucer de inmediato se autodecapitaría para liberarse y regenerarse creando cientos de esbirros cuyo poder era semejante al suyo. Estos atacarían en simultáneo a Demillari quien bastante harto de la situación solo expulsaría su poder pulverizando al instante a todos esos infernales seres. Aprovechando el entre comillas momento de vulnerabilidad que tendría cualquier ser luego de un ataque así, Celbucer lanzaría un anti-Kamehameha dimensional en dirección a este el cual Demillari recibiría de frente. Tal cual pasó en aquella ocasión contra el Kamehameha universal, el reino celeste tendría magulladuras ante semejante choque de energía, pero nada que no pudiera regenerar en instantes. Goku diría que entonces ya era momento, pero incluso para su sorpresa, Demillari solo había retrocedido un par de metros por el ataque. Él mismo lo había hecho cubrirse, pero nada realmente peligroso. Este hecho dejaría sin palabras a todos, e incluso causaría leve intriga en Goku. No, Demillari no era más poderoso que su versión original. Ese era su poder real, lo que revalidaría lo que provocó el Super Saiyajin 10 orillándolo a transformarse, y aún más al Mystic 4 por finalmente derrotarlo. Ese Saiyajin era demencial. Pero, ¿qué pasaría ahora? La diferencia de poder entre estos dos colosos era absolutamente descomunal. Estamos hablando de una fusión con un poder más allá de lo imaginable, siendo arrasado por un guerrero quien aparentemente no tenía nada de excepcional. Solo era un Saiyajin en estado base. Hasta este punto es impresionante, pero lo es aún más si recordamos cómo fue que Goku y Vegeta fueron incrementando su poder. Los esfuerzos infernales, los viajes inenarrables, los sacrificios imperdonables y mucho más para obtener poderes inmensos, que se quedaban reducidos a moléculas frente al simple estado base de Demillari. Celbucer había perdido la capacidad de mostrar emociones, pues su fusión era ya una especie de bomba cataclísmica de tiempo. El que siguiera forzando cada vez más sus capacidades solo hacía de su unión menos compatible, terminando inequívocamente en su propia destrucción. Demillari sabía todo esto, por lo que no le quedaba más que simplemente esperar a que eso sucediera, o que alguien detuviera la batalla si es que así lo querían. Celbucer nuevamente comenzaría a forzarse a sí mismo una y otra vez, optando por cada vez más poder pero siendo terriblemente inestable. En cualquier otro contexto esto podría ser peligroso, pero en el reino celeste y bajo la mirada de seres cero empáticos, realmente no importaba demasiado sino que significaría un buen espectáculo. Celbucer comenzaría a atacar de manera alocada y frenética, cosa que a Demillari comenzaría a molestarle al ser a su punto de vista, perder el tiempo.
Este con solo lanzar ataques leves provocaría terribles daños en Celbucer, quien poco a poco encontraría más dificultades en regenerarse. Este perdería la conciencia a cambio de obtener poder, dado que aún seguía forzando su cuerpo y fusión a límites que no debía. El plan de Celbucer era en inicio un método perfecto para cumplir la venganza de cada villano como tal. El poder que obtendrían con esto sería increíble e inalcanzable para cualquiera en teoría, puesto que no era una fusión como tal. Era una mejoría absoluta de la técnica, la cual encima sería entrenada a niveles increíbles. No obstante, la fusión Celbucer, aunque ilógicamente poderosa, tenía sus puntos flacos. Ya no solo hablamos de sus debilidades en combate, sino de sus imperfecciones. Era una fusión ideada para tener como muchísimo 2 transformaciones, si es que acaso eso llegaba a ser necesario. El poder de estos en su primera forma era ya inalcanzable, puesto que incluso para un Super Saiyajin 9 significaba un reto. Además de ello, su biología estaba perfectamente aglomerada en un solo cuerpo, potenciando sus habilidades de maneras inospechadas. Esto era muy contrario a lo que siempre hemos visto en villanos que se transforman, puesto que generalmente estos, mientras más transformaciones tengan, más perfeccionan su biología. En el caso de Celbucer no era así, y eso se debía a 2 razones principales. La primera y más lógica era la diferencia de poder y cuerpos de cada uno, y la segunda y más importante, sus limitaciones. Aunque la regla de transformarse era cierta, en el caso de estos villanos el único quien realmente respetaba esta regla era Cell. Freezer realmente siempre estaba en su forma inicial, ya que sus transformaciones realmente eran aquellas que limitaban su poder, y en el caso de Gu, pues este solo tenía la habilidad de absorber seres, la cual se anulaba al estar fusionado. Transformarse para esta fusión era caótico, pues hacía que sus formas fuesen cada vez menos compatibles. Esto les daba poder en cantidades extremas, pero les restaba estabilidad, compatibilidad y habilidad que sí tenían en su forma base, por así decirlo. Por ello, mientras más al extremo llegara esa fusión, más poderosa sería, pero su compatibilidad se iría al caño. Al no poder separarse como una fusión normal por ser eterna, dicha unión no resistiría por siempre esta incompatibilidad, terminando en una explosión cataclísmica que arrasaría con gran parte de la existencia. Eso es lo que estaba pasando ahora, pero en el Reino Celeste poco había que preocuparse. O quizás sí. Todo esto lo había pensado Goku, pero este no daría todo por hecho con esos sujetos. El destino siempre elegía que existiera sin importar el orden de los hechos, por lo que algo faltaba. Miyari comenzaría a hartarse lentamente de toda esta situación. A pesar de ser un destructor de dimensiones y de incontables millones de vidas, este era alguien orgulloso quien veía hermosura en el poder. No había sentido en tener una fuerza absoluta, sin que quien la tuviera fuese igual de majestuoso. Este había pulido su poder para que fluyera de manera armónica y perfecta, por lo que ver a alguien como Celbucer teniendo cantidades tan grandes de poder tan incompatibles y desalineadas le daba cierto grado de asco. Este por primera vez le daría un golpe en serio a la fusión de villanos, el cual sería capaz de romperlo a la mitad instantáneamente. El Saiyajin se acercaría lentamente a este diciendo que ya era suficiente. Un inmenso silencio se apoderaría del Reino Celeste, al que Miyari solo respondería con un desinteresado gracias, al permitirle al menos estirar su cuerpo. Para la próxima, que le dejaran terminar su combate con Prince Lang. Aquellos quienes lo habían traído se estarían preparándose para maniatarlo nuevamente y llevarlo a su lugar de cautiverio. No obstante, en medio de ello, alaridos de dolor comenzarían a salir del aparente cuerpo sin vida de Celbucer, el cual comenzaría lentamente a regenerarse nuevamente. Miyari diría que estaba ya harto de esa situación, por lo que era mejor que fuesen ellos quienes lo acabaran. De todos modos, ya ese ser probablemente no estuviera ni vivo. De la nada, la fusión abriría los ojos diciendo que su batalla era con el asqueroso Saiyajin, y que lo trajeran de vuelta. A todo esto, Miyari preguntaría cuál era el empeño, a lo que Celbucer solo diría que era su último deseo. Acabar con todos los Saiyajin para luego dar el siguiente paso. Miyari voltearía lentamente diciendo entonces, que así sea. Apareciendo frente a Celbucer y dándole el mismo golpe que antes. Sorpresivamente, Celbucer retrocedería, pero ni de chiste este tenía las mismas heridas que antes.
De Miyari vería esto con asombro, pues aguantar eso significaba una mejoría de resistencia bastante amplia. La apariencia de Celbucer también comenzaría a cambiar, aunque levemente. A Goku cada vez más se le dificultaría el mantener dicha dimensión, puesto que su alma estaba a momentos de desaparecer. Sin embargo, debía seguir, ya que a partir de ahora todo comenzaría a ser distinto. El poder de Celbucer, o de lo que quedara de él, comenzaría a cambiar rápidamente, incrementándose constantemente. De Miyari comenzaría sorpresivamente a pelear en serio, con ataques que aún hacían bastante daño a la fusión, pero que cada vez menos. Celbucer comenzaría a contraatacar, sorprendiendo a De Miyari con algún que otro ataque. Este comenzaría a pensar que dicha fusión estaba a punto de reventar, por lo que debía estar alerta de cuando pasara para no quedar atrapado en tal liberación de poder. El creciente poder de la fusión hacía retumbar en la mente de los presentes una imperceptible cuenta regresiva, pues de lejos se veía que dicha unión no podría soportar mucho tiempo más tal inestabilidad física. Celbucer se dedicaría a atacar de manera incontenible, haciendo que De Miyari comenzara a frustrarse un poco. Digamos que en este punto, el poder de Celbucer ya podía igualar al Super Saiyajin 10, pero quizá siendo tan peligrosa como la misma para el portador. Ninguna duraría más de un minuto. Goku también estaría a la expectativa, pues esto acabaría de todo menos bien. La batalla llegaría a su clímax, donde la fusión de villanos comenzaría a orillar al Saiyajin milenario al punto de superarlo. De Miyari lo notaría, pero en un momento puntual tomaría acciones, puesto que acertando un ataque todo quedaría en silencio. Dicho puñetazo atravesaría el estómago de Celbucer, provocando una macabra sonrisa en este, quien solo se limitaría a decir: "Hasta nunca, maldita raza Saiyajin". Posteriormente, este reventaría al instante en un cataclismo cósmico capaz de quizá no extinguir el multiverso dimensional, pero sí dejarlo al borde de una debacle existencial. La explosión sería tan brutal, que provocaría dificultades en Goku para mantener dicha realidad. No porque el Mystic 5 no pudiera, ya que poder le sobraba para ello, sino por su decadente alma. Este estaría pronto a desaparecer, pero quería saber qué era lo que pasaría. Del inmenso desastre causado, emergería una figura majestuosa con una energía dorada, siendo De Miyari quien había optado por su transformación celestial. Este descendería nuevamente al campo de batalla, diciendo que había sido un poco más emocionante de lo que esperaba, ya que jamás había esperado tener que transformarse. Vaya desastre había hecho ese sujeto. El Saiyajin vería como incluso al reino celeste le costaba regenerar el daño provocado por ese monstruo, pero antes de seguir algo totalmente increíble pasaría. Todo aquel desastre y energía dispersada comenzaría a implosionar al punto de su origen, emergiendo de ella una siniestra figura muy familiar para todos exceptuando para el mismo De Miyari. Goku quedaría sin palabras ante este hecho, pensando que no podían haber estado tan cerca de un desastre a tal magnitud. No podía ser. Esa figura era la mismísima bestia Takama. Pero, ¿por qué había aparecido? De nuevo, como si se tratara de algún capricho del destino, ese maldito demonio había vuelto a aparecer. Para Goku era más que lógico, pero las formas en las que este había aparecido le parecían más que curiosas. ¿Cómo era posible si en teoría necesitaba millones de veces más poder que ese para resurgir? Pues a partir de ahora vendrían las respuestas. De Miyari de inmediato notaría que ese sujeto ya no era Celbucer por la energía que desprendía él mismo. Este aún así, sabría que era superior a la versión más poderosa del mismo, sea cual fuese, por lo que solo se posearía frente a él. Con más curiosidad que otra cosa, este le preguntaría quién era, y de dónde había salido. La bestia Takama, sin decir palabra, solo lo miraría directamente a los ojos, haciendo que De Miyari sintiera una oscuridad eterna cubrirlo por completo al instante. Dicha sensación sería el miedo más puro y absoluto que cualquier mortal podría llegar a sentir, lo que haría que el Saiyajin quedara paralizado ante este. Este se preguntaría qué diablos pasaba, y por qué de la nada este sentía esa sensación que hace milenios no sentía. A lo lejos, los celestes quedarían completamente atónitos ante esto, reconociendo al instante de quién se trataba. Takama tomaría de Miyari del cuello, diciendo que le resultaba familiar su poder, pero no recordaba de dónde.
El helado tacto de dicho monstruo haría entender a Demillari algo que en su mente jamás habría imaginado comprender. Ese extraño ser estaba demasiado por encima de él. Takama es un monstruo absoluto, y no tendría reparo en partir el cuello del Saiyajin sin medir palabra. No obstante, antes de que eso sucediera, cadenas sagradas saldrían por doquier separando a ambos, siendo este Primsland quien había decidido intervenir. Para Demillari esto era incomprensible, pues se supone que en asuntos mortales dicho guardián no podía meter mano. No obstante, este no era un asunto mortal. Así que después de tanto tiempo al fin lo vería en acción de nuevo, alegaría Demillari, a lo que el celeste solo diría que tomara distancia. Dudaba mucho que incluso con su poder pudiera hacerle frente. Demillari era un ser increíblemente poderoso y orgulloso, pero enfrentado a la realidad de enfrentarse a alguien más poderoso que él le aterraba. Él nunca había sentido desventaja ante nadie que no fuese su maestro, pues sabía que aunque más poderoso, jamás le haría un daño en serio. Es por ello que a medida que creció, decidió eliminar esa desventaja traicionándolo y robando parte de su esencia divina. Ahora estaba frente a un ser más poderoso que él, quien no dudaría en matarlo si tenía la oportunidad, por lo que solo se dedicaría a huir lo más lejos que pudiera de ambos. Primsland notaría esto, sintiendo una especie de culpa al no haberle mostrado a su discípulo el valor de un guerrero. De igual forma, no había tiempo que perder, por lo que este se postraría frente a Takama diciendo que al fin había salido de su escondite. Takama lo vería fijamente diciendo que él no se había ocultado. De hecho, siempre estuvo ahí con ellos. Siempre los acompañó en cada paso, y en cada decisión de su eternidad. Manipuló a los seres con el mayor potencial de la existencia, haciendo que minuciosamente hicieran lo que él necesitaba para al fin volver. Esta vez, con el objetivo de obtener el poder absoluto, o eso era lo que quería creer quien los manipulaba. Primsland no entendería eso último, pero antes de comenzar haría una última pregunta. ¿De dónde había sacado ese cuerpo físico? No se parecía a su forma antigua. Al principio mismo de la segunda existencia, en donde apenas el núcleo celeste estaba en proceso de expansión eterna, la manipulación del mismo por parte de dioses y demonios dejaría residuos como todo. De todas las fuerzas primordiales que existían, las cuales fungían y fungen como pilares fundamentales de la existencia, solo dos de ellas existen incluso desde antes que la existencia en sí. La energía oscura, y la energía luminosa. Ambas son fuerzas iniciales que sirven para equilibrarlo todo. Celestes y demonios usaron dichas fuerzas primigenias para crear vida y esencia existencial, hasta el punto que los residuos de estas tomaron forma y conciencia autoproclamándose Takama. Este a su vez, crearía una fuerza aún más densa, oscura y corrupta llamada maldad, la cual le daba al mismo un poder y control descomunal del manto existencial. La amenaza de Takama en inicio fue tal, que tanto celestes como demonios pelearon en conjunto con esta en pro de sellarla. Digo sellarla, pues las fuerzas primigenias no pueden ser destruidas. Entre los celestes y demonios dimensionales que existían, los más aguerridos siempre fueron dos, siendo por el lado de los celestes Primsland, y por el lado de los demonios Tengu. Ambos podría decirse que eran la representación de lo que se buscaba en la segunda existencia, pues los mismos aprendieron a complementarse tan armónicamente, que parecían lo que en realidad eran, hermanos. Separados por su origen, energía e ideología, pero hermanos al fin. Ambos tenían absoluto dominio de sus respectivas energías, logrando entre ambos hacerle frente a Takama, y sellarlo con sus técnicas más poderosas. Cadenas sagradas y cadenas malditas. En ello, en vez de sellarlo, Takama logró dispersarse por toda la existencia matizando el manto de oscuridad. En principio este tendría que ser a imagen y semejanza tanto del reino celeste como del infierno, pero Takama lo contaminó con su esencia. Antes de desaparecer debilitado, este juraría venganza diciendo que volvería por ellos en algún momento. Dicho momento había llegado. Primsland entendía que Takama había manipulado la historia mortal a su antojo, teniendo cada vez más influencia en la misma. Todo hasta llegar al punto de tomar incluso una forma física como la de un mortal. Takama era mucho más poderoso que antes, y lamentándolo mucho, Primsland bastante menos capaz al parte de su divinidad pertenecer a Demillari ahora.
Este sabía que en cuestión de poder físico no podría hacer mucho, y que tenía que pelear solo. Tengu también sabía del regreso de ese monstruo, pero él pertenecía al infierno y su poder no sería suficiente en el hogar de Primslang para poder enfrentarse al mismo y pelear fuera de dichos sitios pondría en jaque la vida mortal en el multiverso dimensional. La responsabilidad recaía en Primslang única y exclusivamente. Sin limitarse comprendiendo la magnitud del peligro, este sacaría de todos lados cientos de cadenas doradas en busca de aprisionar a Takama como en el pasado. Si bien parecía lograrlo, Takama solo reiría comentando que un truco tan viejo no sería capaz de frenarlo tan fácilmente. De alguna u otra manera este también era capaz de forzarlas como si tuviera algún dominio de las mismas. Takama no era un celeste, por lo que, ¿cómo demonios podía tan siquiera resistirse a ellas? La respuesta estaría a simple vista, y Goku la sabría. Había creado una dimensión sabiendo que Takama volvería, pero algo no se esperaba. Primslang intentaría atacar a la bestia con todo su poder siendo repelido con extrema facilidad. El poder de este estaba muy por encima incluso de aquella primera vez que apareció, pues incluso un Primslang como este sería capaz de hacerle frente levemente. Desde el infierno, Tengu sería informado de esto, siendo presa de una colosal impotencia al no poder hacer nada. Primslang sería víctima de terribles ataques de la bestia, quedando fuera de combate muy rápidamente. En la lejanía, Demiyari sentiría la energía de su maestro precipitarse muy rápidamente hacia su desaparición. Pese a temblar del pavor y a la inseguridad que le provocaba el pelear con alguien a todas luces superior a él, por primera vez este sentiría empatía por alguien en miles de años, apretando sus puños y preguntándose a sí mismo qué demonios era esa sensación. Ese retumbar de su sangre, ese impulso de querer pelear aun cuando tu miedo te supera. ¿Qué demonios era? Pues era algo que luego de miles de años florecería en dicho guerrero, siendo este el valor. Esta sensación nos hace querer buscar un sentido en nosotros mismos, aunque este sentido tenga como consecuencia la propia muerte. Demiyari había pasado milenios siendo poco más que un prisionero, perdiendo incluso la noción del tiempo luego de estar tanto encerrado. Muchas veces se cuestionó a sí mismo si eso era su destino, y si realmente lo más a lo que podía aspirar era a tener una revancha con Primslang. Este se daría cuenta de lo insignificante que era dicho deseo para alguien que siempre buscó la majestuosidad absoluta. Pues ahora, ese ser tenía enfrente un reto digno de alguien tan majestuoso, pudiendo enfrentarse a la oscuridad absoluta. Al final, era algo que podía valer la pena. Este finalmente se decidiría, e iría en socorro de su maestro enfrentándose a la bestia Takama. A punto de morir, Primslang le diría a todos los celestes que protegieran con su vida al núcleo celeste y que por lo que fuera, Takama no llegara a tocarlo. Takama, frustrado por dichas palabras, solo preguntaría si aún no lo veía digno, preparando un ataque con el cual acabar con la vida del celeste. En ello, un poderoso ataque impactaría en la bestia, diciendo que ya era momento de detenerse. Dicho ataque no serviría para que Takama liberara a Primslang, pero sí para evitar que lanzara su ataque. Takama sonriendo diría que entonces el maldito cobarde sí que quería pelear al final. Demiyari, aunque muerto del miedo, diría que alguien como sí mismo no podía retroceder ante semejante aberración de poder. Algo a lo que Takama respondería que no entendía que la verdadera majestuosidad estaba oculta en la oscuridad absoluta. Primslang sería en este caso quien diría que se mantuviera al margen, pues si todo se complicaba sería él el elegido para salvarlos. Aunque poderoso, Demiyari era presa fácil para alguien como Takama, por lo que su muerte era algo más que segura. De la nada, un aleteo infernal se escucharía a sus espaldas, emergiendo del suelo una figura enorme y demoníaca. Este se posaría en el cielo, siendo reconocido al instante como Tengu. Este diría que si todo llegaría a su fin pronto, que no fuese porque no intervino el infierno en ello. Demiyari, Primslang y Tengu estaban ahora frente a Takama unidos en pro de volver a sellar para siempre esa amenaza. Goku vería esto interesante, pero una voz muy conocida se escucharía a sus espaldas comentando que se detuviera ahora mismo, pues lo que hacía podía terminar muy mal. Este voltearía topándose con una figura enorme muy parecida a él a la cual reconocería al instante. El Super Saiyajin 20 había llegado al fin.
La aparición del Super Saiyajin 20 sería algo esperable por Goku, mas no lo que éste percibía en él mismo. Pese a ser su propia creación hecha en base a su poder y razonamiento divino, parecía ser un sujeto antagónico a los objetivos de su creador, pues no lo percibía extrañado por verlo. Goku solo diría que entonces así se veía la supremacía de la raza Saiyajin en cuanto a mortalidad se refiere. Bastante impresionante. El Super Saiyajin 20 vería de Goku Mystic 5 con cierto nivel de desafío, pero comprendiendo que con alguien así las palabras tenían que estar perfectamente medidas. Viendo lo que hacía el Mystic no podría evitar decirle que debía detenerse, puesto que estaba haciendo sufrir almas inocentes solo por saciar su curiosidad. El Mystic 5 solo se limitaría a decir que esperaba más de alguien con sus capacidades para deducir, pero imaginaba que aún estaba lejos de saberlo todo. Él no hacía eso con la intención de manipular el destino o sentirse superior a nada, sino simple y llanamente para descubrir el porqué de todo lo que había pasado durante estos últimos años. El Super Saiyajin 20 lo increparía diciendo que en la dimensión que había gestado para crearlo habían muerto mucha gente inocente que no tenía que ver con dicho conflicto. De hecho, gente ajena a lo que eran sus realidades. Jugar así con el destino podría crear consecuencias muy graves, como la de crear sin intención un peligro mucho peor que Takama, tal y como pasó con Yoshito. A Goku Mystic esto le sonaría algo absurdo tomando en cuenta que todo lo que había creado estaba bajo su escala real. Para demostrarlo, solo con levantar su mano materializaría al enemigo directo del Super Saiyajin 20, siendo Yoshito. El Super Saiyajin 20 retrocedería diciendo si se había vuelto loco, al traer semejante bestia al infierno 1. Yoshito aparecería consternado, pero reconocería ese sitio al instante por aquella vez que batalló con Goku y estuvo a nada de abrirse. Este vería al Super Saiyajin 20, preguntando qué había pasado con el maldito del Super Saiyajin Omega, ya que aún tenía cuentas pendientes con él. No obstante, un ser así de poderoso y maligno extrañamente mostraría lo que parecía una mueca de preocupación y frustración al ver una figura conocida justo detrás suya. Este maldeciría a este refiriéndose al Mystic 5. Goku solo se limitaría a decir que su poder era aún mayor al que había mostrado contra Omega la última vez que se vieron, pero el unirse directamente con un mortal le había dado la capacidad de sentir miedo. Eso era bastante curioso. Yoshito se llenaría de un aire incontrolable, yendo con todo su poder en dirección al Mystic 5. Goku se dedicaría a evadir sus ataques solamente, preguntándole directamente qué quería hacer con el núcleo celeste realmente, y qué provocaría al obtenerlo. Yoshito se detendría un momento, preguntando si entonces era él a quien sentía manipular una versión suya de otra realidad. Realmente era un maldito que no merecía vivir al creerse superior a un dios siendo un insignificante mortal sin gracia. A todas estas, Goku entendería al instante que esta versión entre comillas mejorada de Takama no le aclararía nada, puesto que él mismo estaba aunado a sentimientos, cosa que el Takama original no. El Super Saiyajin 20 intervendría diciendo que había que detener a ese monstruo cuanto antes, pues su poder haría que todo tomara rumbos macabros e inesperados. Goku Mystic se hartaría de la situación, por lo que se prepararía para atacar a Yoshito, teniendo un efecto nulo en este. Aparentemente, el poder del Mystic 5 no era efectivo contra el demonio, cosa que dejaría sin palabras a todos. Según Omega, el Mystic 5 sería demasiado para cualquier cosa existente, y aparentemente no podía hacerle frente a Yoshito. No obstante, aún parecía poder evadirlo con extraña facilidad. ¿Qué demonios estaba pasando? La respuesta era simple, y era que el alma de Goku estaba a punto de desaparecer, perdiendo casi todo dominio y poder del mismo. Es así como el núcleo celeste pronto se iría liberando, haciendo que lo de traer a Yoshito fuese una tremenda estupidez. Este le ordenaría al Super Saiyajin 20 unirse a él para evitar desaparecer ambos, a lo que el Super Saiyajin 20 mostraría una actitud reacia al no comprender al 100% las intenciones o razonamiento de esa versión suya. Quizá, desaparecer era lo correcto, pues el optar por cada vez más conocimiento y poder los había llevado incluso a desafiar y poner en jaque ya no solo una, sino también la segunda existencia. Ambos Goku tendrían un punto a favor, pues sus ideas tenían lógica. Uno quería llegar al fondo de ello a como diera lugar, y el otro solo quería terminar con todo, y que las cosas tomaran su rumbo natural nuevamente. El Super Saiyajin 20, a pesar de ser Goku, no compartía el conocimiento de por qué hacer tal estupidez de desaparecer su alma. Si quería hacer una realidad en donde Cellbuzzer terminara ganando, podría haber provocado su muerte en vez de su desaparición. Es ahí donde Goku Mystic 5 preguntaría si acaso creía que no había pensado tal cosa.
vio todas las realidades posibles sobre el desenlace de dicha guerra, y en todas siempre se encontraba la manera de derrotarlo con el poder prohibido. Morir no era un impedimento para ello, dado que los infiernos estaban abiertos por completo. La única manera lógica era hacer que su alma desapareciera en el ritual, modificando su propio destino, pues estando el Super Saiyajin 10, Cellbuzzer jamás cumpliría su objetivo. Por ello lo había hecho. En todas las realidades que este había visitado con Vegeta, Cellbuzzer era una constante infaltable. Esto al ser una marioneta directa de Takama, por lo que para evitar su regreso, siempre había alguien. Goku, Broly, el Super Saiyajin 16, Omega e incluso el mismo Gohan si era posible. Aunque hubieran realidades en las cuales él no era quien se deshacía de la amenaza, siempre había alguien que lo hacía pero estando él como protagonista. Con él, Zaiko siempre revelaría la existencia del ritual del poder prohibido. Con él, Broly, Gohan o quien sea siempre podría optar por dicho poder. Es decir, estando Goku siempre derrotarían a Cellbuzzer. La única manera de que esto no pasara, era que este sí que estuviera, pero que el ritual saliera mal, y no diera tiempo ni mucho menos esperanza para replicarlo. Esa era la razón. El Super Saiyajin 20 ahora sí que lo entendería de mejor manera, comprendiendo que Goku Mystic no se había vuelto loco simplemente. Mientras peleaba con Yoshito le haría dos últimas preguntas. La primera era el por qué buscaba una respuesta a algo tan simple, dado que Takama lo que buscaba era ser el dueño de todo y destruir contaminando cuanta dimensión tocara. Goku Mystic diría que era necesario. Si algo había aprendido de Omega y la dimensión alfa, era que las cosas como realmente eran estaban ocultas a simple vista, pero se necesitaba comprenderlas para verlas como eran. El infierno 1 tal cual como lo veían solo era un manto de mentiras o de medias verdades, que se mostraba tal cual era, mientras más al final de todo se acercara. Era ilógico que estando dentro de dicho sitio, la sensación de peligro fuese tan distinta a aquella ocasión en la que se enfrentó a Takama que percibió la presencia de los primordiales. Por ello, debía nuevamente acercarse a dicho final pero de manera diferente, para conocer la verdad absoluta. El Super Saiyajin 20 diría que ahora lo entendía mejor, haciendo su segunda pregunta la cual sería un tanto más simple. ¿Realmente, podría con Yoshito cuando él no estuviera? A esto Goku diría que ahora sería uno. Su poder como Mystic no cambiaría por unificarse ya que de igual forma crece infinitamente. El Super Saiyajin 20 diría que el suyo y el de Yoshito también, a lo que el Mystic 5 con una media sonrisa solo diría que lo averiguaría cuando ambos fuesen uno. El Super Saiyajin 20 confiaría en dichas palabras y en las de Omega, unificándose con el Mystic, y restaurando el alma de Goku nuevamente. Yoshito se extrañaría ante la desaparición del Super Saiyajin 20, comprendiendo casi al instante lo que había pasado. Maldeciría de Goku, lanzando una Super Genkidama negativa a Milisegundos antes de recibirla, Goku la detendría solo con su mirada, diciendo que no olvidara que seguía siendo una creación suya. Todo para que segundos después, con un Kamehameha, Yoshito no solo fuese derrotado, sino dispersado para que Archon volviera a su dimensión y fuese derrotado como naturalmente había pasado, y la esencia de Takama devuelta al manto existencial de dicho sitio pero perfectamente sellada. Ya en dicho lugar, no volvería a causar problemas de manera física. Omega entendería que entonces todo estaba yendo como correspondía, volviendo a la dimensión alfa dejando a la dimensión Anime War como si nada hubiera pasado. Ahora con esto, Goku podría seguir sin ningún percance su realidad con Demi-Yari, Prince Lanky Tengu nuevamente. Posterior al conflicto, el Infierno 1 volvería a aquel irónico y ensordecedor silencio que lo había caracterizado desde el primer momento que había entrado. Goku había entrado en una especie de embriagamiento por poder, el cual comenzaba a darle ciertos comportamientos fuera de su personalidad real. A vista de cualquiera, dicho Goku tenía poco o nada que ver con aquel guerrero motivado y optimista que lo definía. Ahora era frío, desinteresado, haría lo que estuviese en sus manos, o sea todo, para llegar al fondo de sus objetivos. Esto dejaría claro dos cosas. El poder puede llegar a cambiar a quien sea por más templado que fuera, y que ser un dios aunque parecía un puesto egoísta, no era para nada fácil. Tener que mantenerse al margen y no abusar de tus privilegios para obtener lo que quisieras era algo que hasta ahora Goku no se planteaba. Jugaba con la vida, con la existencia y con el destino tal y como quisiera. Incluso, de manera inconsciente.
Este continuaría con su existencia de bolsillo, en donde se enfrentaría la última baza del bien, contra la maldad absoluta. Algo sumamente curioso pasaría, y es que Demiyari conocería la existencia del dios de los demonios. Esto podía ser normal, depende del punto de vista, dado que al estar tantos miles de años rodeado de divinidad, algo sobre los demonios tendría que saber. Lo que era realmente alarmante era que Tengu parecía estar rodeado de llamas y no en el buen sentido. Las mismas estaban consumiendo su cuerpo y alas sin que éste pudiera ni tratara de detenerlas. Lo primero que diría era que entonces ese era su famoso discípulo. Aquel que robó parte de su divinidad y aun con eso no fue desterrado al infierno para cumplir su castigo. Primslank en su defensa diría que Demiyari sería un problema grande para él, no en cuanto a poder quizá, pero sí en cuestión del caos que causaría en el infierno 2. Tengu diría que de igual manera el infierno se sirve del caos, así que si salían de esta, lo arrastraría con él para que sufriera un castigo digno. Demiyari respondería con cierto desprecio, diciendo que eso quizás sería más emocionante que pasar toda la eternidad en un lugar como el Reino Celeste. No obstante, le permitiría llevarlo al infierno solo si salían de esta. Los tres irradiarían un aura conjunta increíblemente vasta, demostrando el poder máximo que se podía optar. Frente a ellos, la figura de Takama solo se agigantaría con cada instante que pasara, como si su poder no encontrara un techo. Primslank le diría a Demiyari que su poder como celestial Super Saiyajin sería insuficiente bajo todo sentido, por lo que este le haría el camino más llano a ambos. Tengu de todos era quien más poder tenía de lejos, pero solo se quedaba en eso. Poder. Al estar fuera de los infiernos, sus habilidades quedaban totalmente anuladas. Primslank gritaría adelante, lanzando miles de cadenas sagradas en pro de desestabilizar a Takama al mismo tiempo que Demiyari y Tengu atacaban directamente. Como es de esperarse, las cadenas serían ineficaces contra Takama pero no inservibles, logrando el objetivo de estorbarle. Tengu aparecería en cuestión de destellos frente a él, dándole tal golpe que haría temblar el reino celeste en su totalidad. El impacto sería tan brutal e inexplicable, que el mismo Demiyari saldría despedido a kilómetros de distancia al no esperarse semejante cantidad de poder. Takama con una media sonrisa diría que no esperaba menos del guardián de los infiernos, pues incluso notaba que había incrementado más su poder a diferencia de su primer encuentro. La batalla proseguiría a un ritmo bestial, al cual ni el mismo Saiyajin milenario podría reaccionar. A la lejanía, Primslank diría que no debía temer. Él había dado un gran paso desarrollando su propio valor como guerrero, volviendo para ayudarlo. Él pertenecía a la raza Saiyajin, que era una de las estirpes más puras en cuanto al origen de la mortalidad. Por lo tanto, este no tenía un límite como tal, y si se aplicaba lo suficiente era más que probable que terminaría igualando y superando a cualquiera. Sabía que nunca le enseñó la pureza de un combate real, pues lo había separado en su nacimiento de su familia y por lo tanto de sus costumbres. Ahora le tocaba valerse por sí mismo, y confiar en sus instintos puros de Saiyajin. Dichas palabras tendrían gran efecto en Demiyari, quien jamás había tenido un trato así de comprensivo y alentador. Este se levantaría y expulsando su poder comenzaría a encontrar cada vez más dentro de sí. Este parecía ser infinito mientras más confiara en él, diciendo que él era un Saiyajin y que por lo tanto estaba llamado a ser el más poderoso. Este saldría disparado en dirección de Tengu y Takama uniéndose a la batalla. Tengu, impresionado, diría que entonces tenía más poder del que mostraba a simple vista. Le recordaba mucho a otro miembro de su raza que también tenía una cualidad parecida pero menos pulida. Lo que también impresionaría a Tengu, era la facilidad tan absurda con la cual Demiyari se acoplaba a su estilo de lucha, haciendo parecer que peleaban juntos desde toda la existencia. Los Saiyajin realmente tenían un don divino para el combate y en este momento Demiyari era la máxima representación de ello. La batalla sería apoteósica, digna de seres tan espectaculares y aterradores en cuestión de poder. Aunque Takama retrocedía ante los constantes asedios de Tengu y Demiyari, es evidente que este solo lo hacía como un macabro juego para hacerles sentir que tenían alguna posibilidad. El poder del mismo estaba demasiado por encima de ambas deidades, y con el pasar de los instantes esto comenzaría a notarse. De un instante a otro Takama pasaría de defenderse a contraatacar, provocando daños masivos en ambos guerreros. Este incluso llegaría a herir irremediablemente las alas de Tengu en una especie de alardeo de su brutalidad. De la nada, los constantes ataques con cadenas de Primslank pasarían de irrelevantes a estar en su contra, dado que ahora sería Takama quien lo aprisionaría. Este diría que le había costado un poco, pero que al fin tenía dominio absoluto de las cadenas del reino celeste.
Este lograría amaniatar a los 3 guerreros contrarios acercándolos a él diciendo que había sido divertido. Realmente eran seres majestuosos, pero que todo debía acabar ya. Con solo un golpe, Takama arrancaría el corazón inmortal de Tengu, obteniendo así el control absoluto de los infiernos. Luego pasaría Prince Lanky de Miyagi, quienes tenían la esencia divina del reino celeste. Como si de un par de insignificantes moscas se tratara, comenzaría a robar su esencia hasta dejarlo sin nada. Prince Lang terminaría desapareciendo, mientras que de Miyagi caería sin vida al suelo. Tras esto, el poder y divinidad alcanzaría otro nivel haciendo una escalofriante pregunta a la nada aparentemente. ¿Qué tanto más desearías saber? Goku. De todo lo que había pasado hasta el momento en donde se incluía la aparición del Super Saiyajin 20, de Yoshito y de la evolución de Cell a Takama, el que este último supiera de la existencia de Goku era lo único que lo había impresionado realmente. ¿Cómo demonios era posible? Goku decidiría materializarse frente a él, a lo que Takama sonriendo diría que se mirara a sí mismo. Era exactamente lo que le había ofrecido ser en su primer encuentro. Un ser absoluto dueño de todo lo que quisiera. Solo que ahora había decidido hacerlo solo como todo un dios egoísta. Goku haría la pregunta que debía hacer, cuestionándole cómo era que sabía que esta era una realidad creada por él. Takama solo diría que eso era algo obvio y que le sorprendía que no supiera. El destino de ambos estaba sellado desde el momento en el que decidió ser el instrumento de la energía luminosa. Gracias a purificar su alma de manera no intencional con aquel Evil Goku, estaba llamado a chocar constantemente con la energía oscura cuya representación era el mismo Takama. Si bien su batalla había tenido un ganador físico, estaba llamada a ser eterna igualmente, ya que al ser energía primordial no podría desaparecer jamás. De alguna u otra manera había que romper dicho equilibrio con algo, y eso era el núcleo celeste. Aún así, esto era demasiado enrevesado, pues Goku siempre terminaba por derrotarlo al igual que Cell en cualquiera de sus versiones. Takama diría que aún era bastante estúpido para ser un dios, comentándole que no todo se rige por el poder físico. De hecho, en el punto en el que ambos estaban no importaba demasiado. Goku ahora era tan poderoso que era capaz de crear realidades en donde hubieran más núcleos celestes sin necesidad de efectos secundarios o sacrificios. Era capaz de crear todo, y llevarlo todo a la nada. Eso era ser omnipotente. Todo lo que no fuese una energía primordial como la suya, jamás le haría frente. Ni siquiera el mismo Takama. Que recordara aquella vez que en su batalla había comentado que al final todo se resolvería entre Saiyajins, pues aunque aún no lo viera, era lo que le esperaban más adelante. De un momento a otro Goku comenzaría a entenderlo. Aún le faltaba una pieza. Aún le faltaba algo cuyo razonamiento mortal no le permitió discernir aquella vez en la que se enfrentó a Takama directamente. Ambos estuvieron cegados por sus motivaciones, y no encontraron la verdadera respuesta que su mismo Génesis les mostraba. En aquel momento ambos estuvieron más que juntos, haciendo que ambas existencias buscaran unirse a como diera lugar. Si bien parecía viable, dos existencias distintas al final eran creadas por las mismas energías, lo que en el fondo seguía significando que era una sola pero separada de la otra. La existencia misma lo que buscaba era unirse en una finalmente, lo que provocaría lógicamente que ambas terminaran colapsando y dejando de existir. Goku había conseguido toda la energía luminosa posible con el núcleo celeste, pero le faltaba algo. Le faltaba aquella energía antagónica que lo llevaría otra vez a revelar lo que se escondía en el Infierno 1. Si bien no era unirse a Takama, sí era asimilar su existencia obteniendo así el equilibrio perfecto. Al hacerlo, todo el Infierno 1 cobraría vida al instante. Lo que parecía un lugar completamente inerte y paralizado, se convertiría en una tormenta infernal y cataclísmica de proporciones inimaginables. Todo esto aunque apocalíptico sería insignificante ante algo que dejaría al Mystic 5 con todo su infinito potencial y poder sin palabra alguna. Dos figuras enormes y absolutas las cuales se mantenían inmóviles viéndolo fijamente. Una era oscura pero armónica, con un pelaje de color gris y un cabello extremadamente largo y erizado de color morado. La otra, era una figura majestuosa pero caótica de color dorado que no tenía pelaje, pero sí un cabello que escapaba de toda lógica. Eran ellos. Indiscutiblemente eran los primordiales.